Cuéntenos un poco de qué va a ir esta conferencia que se va a impartir ahora en la Casa Museo Modernista. Pues esta conferencia tiene que ver con una novela que escribí hace 8 años, hace 7 años exactamente, que era sobre la salida de los niños españoles a México, que se instalaron en la ciudad de Morelia. Entonces, con motivo de eso, este año se cumplen los 80 años, porque fue en 1937, y con motivo del aniversario, del 80 aniversario, vamos a dar esta conferencia para recordar un poco a estos niños que son los grandes olvidados de la Guerra Civil. ¿Cuál es el feedback que ha obtenido de la novela que escribió y de que la gente lo haya leído y le haya comentado acerca de ella? Bueno, pues he encontrado que, sobre todo eso, que es una gran desconocida, que nadie sabía la historia, muy poquita gente, y que, bueno, gracias a esta novela, que es mi pequeña contribución a recordar a estos 545 niños, pues hay gente en España que está conociendo esta versión, porque muchos conocían la historia de los niños de Rusia, pero muy poquitos los niños de México, concretamente los niños de Morelia, que se instalaron en la ciudad de Morelia y por eso son conocidos, por los niños de Morelia. ¿Cómo surge en ustedes este interés por crear esta novela y por investigar sobre este tema? Bueno, pues esto surge porque yo en el año 2002, por motivos de trabajo de mi marido, fui a México, le acompañé, y entonces esta novela es, digamos, como un poco, hay una parte que es un poco autobiográfica, ¿no? Es de un tío mío, que es el protagonista, Antonio Moreno, que en la guerra, después de la Guerra Civil, en el año 39 desaparece y no se vuelve a tener noticias. Entonces, de siempre en mi familia hubo una ansia por conocer qué habría pasado, ¿no? Entonces, cuando yo me voy a México, en el año 2002, mi padre, que era el hermano pequeño, me dice: oye, mira a ver si en México hubiera estado mi hermano. Entonces, consultando los archivos y tal, pues me topé con esta gente, con los niños. Y niños que ya no eran tan niños, que ya eran personas, la más joven entonces tenía 75 años. Y entonces me contaron su historia, me pareció desgarradora. Ellos lo padecieron y lo sufrieron muchísimo, y entonces de mí se llevaron la promesa de que yo esto lo daría a conocer, y de esto surge este libro. ¿Qué parte es ficción y qué parte es real de esta novela? Bueno, la parte de ficción es la parte de Cosme y de Paloma y de Antonio, digamos, ¿no? Y la parte real es todo lo demás, porque Cosme, digamos, que es un niño inventado que representa a todos los niños. Y luego, pues todo lo que sucede es absolutamente verdad, es verídico, porque está documentado con documentación, con memorias de los primeros directores de la escuela, con los papeles de la documentación que llevaron los niños. Todo está documentado, y la guerra en Madrid, por supuesto, también, o sea que todo es verdad, es realmente verídico. ¿Es su única experiencia como escritora o ha tenido otras novelas, otros libros publicados? Bueno, esta fue la primera de narrativa larga. Luego, en el año 2015, publiqué una especie de segunda parte que se puede leer independiente, que es otros personajes, los coloco ya en otro ambiente. Y ahora estoy escribiendo una tercera novela que cerrará el ciclo. Es como una especie de trilogía para que como una especie de historia del siglo XX España, ¿no? ¿Cree que es importante este tipo de acciones, es decir, escribir este tipo de libros para mantener viva la memoria de un país y sobre todo la memoria más triste, en este caso de una guerra? Pues por supuesto que sí. Yo creo que que la memoria de estos niños, que nadie los ha reivindicado ni nadie los ha reconocido, es absolutamente necesario, porque son los primeros exiliados de la guerra civil y fueron totalmente olvidados. O sea, es que ni siquiera los propios republicanos y el gobierno republicano en el exilio, cuando luego se va a México, los reconocen tampoco. O sea, eran unos niños que, como fueron acogidos, ni fueron considerados exiliados, ni tenían estatuto de refugiados, no eran nada, y hasta el año 75 se les reconoció ni la identidad, ni eran españoles, ni eran mexicanos, y cuando se muere Franco sí, ya sí, pueden optar a la doble nacionalidad, pero desde el 37 que se fueron hasta el 75 son unos cuantos años sin ser nadie, ¿no?
¿Ha tenido alguna repercusión oficial esta novela? Es decir, usted ha recuperado una parte de la historia de España que se había perdido. ¿Ha tenido alguna repercusión a nivel estatal o a nivel oficial del Estado? Es decir, ¿alguien se ha puesto en contacto con usted y se ha interesado por este tema? Pues no, desgraciadamente nadie. O sea, el interés que ha suscitado ha sido en medios pues, de organizaciones o asociaciones de memoria histórica, en ayuntamientos como este de Novelda a través de José Luis Pellín, que ha sido el que se ha interesado por estos temas y el que tuvo interés en su momento y lo sigue teniendo porque siempre acudo fiel a la cita cuando él me lo dice, y como él, pues algunos ayuntamientos y municipios, ciudades españolas, asociaciones, ya digo, club de lectura, pero a nivel estatal no. ¿Le gustaría que tuviera esa repercusión, es decir, que se incluyera dentro de la historia de España esta historia? Por supuesto que sí, porque los niños se lo merecen, las familias se lo merecen, y igual que un montón de republicanos que todavía están en cunetas y que no ha sido resarcido su memoria como es debido. Yo creo que es una asignatura pendiente que los gobiernos, no digo digo todos, tienen con estos ciudadanos españoles que no se ha reconocido su sacrificio de alguna manera, ¿no? ¿Se cumplirá algún día este resarcimiento que se merecen estas víctimas de toda esta guerra a través del gobierno? ¿Usted confía en que esto llegue algún día al buen puerto, la ley de memoria histórica, que se llegue a cumplir como se tiene que cumplir y que, como todas estas reivindicaciones que estamos viviendo, sobre todo en los últimos tiempos? Pues hombre, ojalá. Yo soy un poco escéptica porque el propio gobierno Zapatero, que fue el que promulgó la ley de la memoria histórica, pues bueno, luego no dio todo lo de sí que hubo de dar, y por supuesto ya llega con el gobierno del PP al poder, pues adiós. Entonces ojalá se vuelva, porque además es que digo una cosa, que hasta que no se cierre esta herida como debe de cerrarse, esto va a seguir así, y es una pena, es que es una necesidad para que todo el mundo cierre por fin sus heridas y podamos vivir todos en paz y tranquilos. ¿Ha podido hablar con las familias de estos niños o se han puesto en contacto con usted para felicitarle por el libro o para darle las gracias por esta labor? Pues no, porque mira, los niños, si te digo que en el año 2002 la más joven tenía 75 años, pues ellos mismos han sido ya adultos, y el único agradecimiento pues ha sido de los que he podido, porque claro, la mayoría residen en México, porque a fin de cuentas se quedaron allí a vivir, ¿no? Y no, evidentemente no, pero bueno, ahí está, y yo contribuí con mi promesa y aquí está el libro, y bueno, pues espero que se haga eco, y a pesar de que tiene un tiempo, pues la gente lo compre y lo lea y se entere de lo que pasó. Gracias por estar todos. Bueno, estamos aquí en el Club de Lectura, solo hay tres que no son del Club de Lectura, que es Rubén, Salva y Ana. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a empezar, ya conocemos a Lola por el anterior libro, donde la fuente llora. Lola Moreno Burgos es de Soria, ¿verdad? Sí. De Soria, nacida en Soria, pero vive en Madrid, Almazán. Sí. Y nada, trabaja en Adif, creo que es la Estación de las Delicias. De Chamartín. Vale, ahora está antes Delicias. Bueno, el libro que vamos a comentar es La identidad perdida, y básicamente no, totalmente es memoria histórica. Todos lo hemos leído ya y sabemos los episodios que nos habla desde los primeros días de la Guerra Civil hasta, final de la Guerra Civil, la inmediata posguerra, y después la posguerra que sufrieron las víctimas del Estado, nuevo Estado, del franquismo. Es también una apología de defensa de un gobierno democrático que fue derrocado por fuerzas militares no legítimas, y todo esto de lo que causó, las víctimas en sí, y la penuria que pasó, la gente que luchó por sus ideales y que después, al perder, penó por sus ideales, y muchos de ellos murieron, y bastantes de ellos sin identidad y algunos en la indigencia. Así que yo creo que es ella la que tiene que hablar, y vamos a empezar. Hacemos, como siempre, después que ella que hable un poco,
vemos lo que haya traído y después empezamos a hacer turnos, ¿vale? Y vamos a intentar no hablar entre nosotros, esta vez. ¿Eh? Lo pides por el final. Pues, Pepe, te ha tocado. No, después. Bueno, pues yo solamente daros las gracias una vez más, que yo ya considero Novelda como mi casa. Y a José como mi... vamos. Y a vosotros, pues muy bien. O sea que me encanta venir aquí a hablaros y sobre todo, bueno, pues si es de este tema, más todavía, ¿no? Esta novela, ya habéis visto todos que tiene un tiempo. El hecho de estar aquí ahora es que este año de 2017 se cumplen 80 años de la salida de estos niños a México. Fue justo ahora en junio, lo que pasa es que fue un poquito antes, pero ahora mismo, en este mes de junio, se están cumpliendo los 80 años. Cuando una mañana calurosa del mes de junio, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, se juntaron un total de 545 niños que acogía como refugiados o como mientras dure la guerra, así lo llamaron, el presidente de México, Lázaro Cárdenas, para salvarlos de una muerte segura. Y se despedían de sus familias. En este caso, el protagonista Cosme, que viene de Almazán, de un pueblo de Soria, que allí es un chico inocente, que vive en el campo, con sus amigos, con sus hermanos, va al colegio y no tiene ninguna maldad, y vamos viendo cómo llega a Madrid y ya empieza a sufrir las primeras consecuencias con la cuñada, que bueno, pues tiene un vicio un poco que no es muy recomendable y lo paga con él. Lo sabemos todos, borracha. Y entonces, bueno, víctima también del desamor. Y bueno, pues entonces estas son las primeras palos que Cosme empieza a llevarse. Y no obstante, bueno, estalla la guerra, se aclimata un poco, ve una serie de desgracias que ocurren. Y luego pues el hermano Antonio dice: esto no puede ser, yo tengo que salvar a mi hermano porque es que mi madre no me lo va a perdonar nunca. Entonces le apunta a la expedición a México, y él, la escena desgarradora de la estación de Atocha, que es de donde ya parte toda la trama, cuando él no quiere irse y la novia de Antonio, Paloma, se quita ese pañuelo y le dice que confíe en ella porque lo rasga por la mitad y seguro que irá a buscarle. Entonces, bueno, pasa lo que pasa, la guerra continúa, Paloma, todos veis el final que tiene al final, que es víctima de las represalias y es fusilada, y no puede cumplir su promesa, pero hace que su hija cumpla esa promesa. Ella, la hija, por motivos lógicos de la época, no va a poder hacerlo, y finalmente la nieta, Paloma, es la que lo cumple, va a México y encuentra a su tío abuelo, y cumple con la promesa que había hecho su abuela. Y bueno, pues nos encontramos todas estas dificultades y estas andanzas que Cosme y los niños de Morelia. Cosme es un niño evidentemente inventado, pero es un niño que representa a todos esos niños que se fueron y que vivió pues lo que vivió. Lo que se refleja en el libro, en la novela, es lo que vivió, porque antes se me preguntaba qué hay de ficción y qué hay de realidad. La ficción, digamos que es el personaje de Cosme, pero la realidad es la que hay. O sea, ahora después, cuando yo termine de hablar y vosotros me preguntéis, he traído dos. Bueno, la más importante es la llegada de los niños, y vais a ver con cara y ojos como estos personajes, el sapito que murió en la piscina, el otro que murió electrocutado, los vais a ver físicamente como eran. Y entonces vais a ver, porque parece que cuando nosotros, sobre todo los escritores, escribimos algo, lo plasmamos sobre un papel, es nuestra imaginación, es lo que transmitimos al lector, pero que luego el lector pueda ver a ese personaje de verdad es muy impactante, ¿no? Y eso es lo bueno que tiene, bueno, lo bueno entre comillas que tiene
este acto de hoy, que vamos a poder contemplar hasta qué punto lo que está escrito aquí es verdad, ¿no? Y bueno, como sé que todas, y todos, perdonad, habéis leído la novela, pues entonces qué mejor que entablar un diálogo como hacemos. Sí. Una cosa importante se me ha olvidado. El concejal de Cultura iba a estar con nosotros, tengo que disculparlo porque bueno, ha tenido una historia familiar, ha muerto su suegro y no ha podido estar, pero en principio iba a estar aquí con nosotros. Vale, estabas diciendo que la realidad es la ficción, pero los personajes son ficción, está claro. No, pero bueno, vamos a ver, el personaje de los niños, el único que es ficción es Cosmo. Pero me refiero a las situaciones, por ejemplo, cuando salían los falangistas de la Ceda a cazar a los rojos y matarlo a tiros y pegar un palizón, eso son situaciones reales que sí sucedieron, pero que las trasladas a personajes de ficción. Sí, claro, por supuesto. O sea, yo me he basado en documentos, en informes de la policía, del archivo histórico. Tú que trabajas en un archivo histórico sabes cómo va. Y entonces yo eso, claro, a lo mejor yo lo he situado donde a mí me ha parecido y me ha convenido, en la esquina de la Gran Vía con la calle del Clavel, por ejemplo, ¿no? Pues esto, o con la calle Fuencarral, pero eran situaciones que se daban muy corrientes. Sí, pero además de la temporización de las situaciones, por ejemplo, el transcurso de la guerra, por ejemplo, la sección universitaria, sí. el asalto a los sublevados, bueno, los milicianos a los sublevados en el cuartel de la montaña, son cosas verídicas. Sí, totalmente. Lo que pasa es que esos personajes, Ventura, Plácido, todos estos personajes son inventados por mí, pero bueno, podía ser cualquier ciudadano anónimo que en ese momento estaba allí, que se llamara Pepito, una cosita, Juanito.